Considerado como el libro más maligno de todos, según George Mathers, ex colega de Aleister Crowley, el Grimorium Verum era el manual de magia negra predilecto en la Europa medieval. Es un libro que detalla cómo formar pactos con demonios para obtener riqueza, amor, poder o conocimiento. Todo a cambio de sacrificios y sangre. Y hoy te voy a enseñar cómo usarlo. Bienvenidos a la biblioteca de Paimon, y hoy les explicaré en manera simple cómo utilizar este libro del diablo, el Grimorium Verum. Antes de comenzar, hay que aclarar unas cosas importantes si valoran su bienestar físico y emocional. Primero, el Grimorium Verum describe el uso de piel y sangre animal para fabricar herramientas. No es necesario seguir estas partes. En tiempos medievales, sacrificar animales era una práctica común, pero hoy es totalmente inapropiado. También incluye mezclas de ingredientes animales, hierbas e inciensos que pueden ser nocivos. No los usen si representan un riesgo para ustedes. Oh, y algo muy importante, tal vez lo más importante de todo. Si sufres de problemas neurológicos, psicológicos, metabólicos o físicos, no siga las instrucciones de este libro o de este video. Algunas prácticas implican cambios de dieta o estilo de vida que pueden afectar la salud. Solo puedes practicar la magia si te sientes estable y saludable. Yo no me hago responsable por estos efectos adversos derivados de su uso. ¿Todo claro? ¡Perfecto! Primero, necesitarán una copia del Grimorium Verum. Recomiendo las ediciones de Jake Stratton Kent, llamado The True Grimoire, o Joseph H. Peterson. Personalmente, prefiero la edición de Kent, que explica los orígenes y procedimientos con claridad. No puedo recomendar un autor que no sea uno de ellos. Opcionalmente, pueden descargar The Little Key to the True Grimoire por Hadean Press. Es una guía complementaria gratuita, pero en inglés. También van a necesitar una Biblia o al menos los Salmos, ya que se leen varios durante el proceso. En cuanto a conocimientos previos, es recomendable conocer las bases de la astrología. El Verum usa las fases de la luna, especialmente la luna nueva y creciente, y también emplea los días y horas planetarias. Verán, cada día está regido por un planeta. Lunes es Luna, martes es Marte, miércoles es Mercurio, jueves Júpiter, viernes Venus, sábado Saturno y domingo es Sol. En cuanto a las horas planetarias, estas se rigen también por los 7 planetas mencionados. Sin embargo, estas son un poco más difíciles de calcular, ya que estas se calculan por el fin y el comienzo de un día. Pero en el mundo de la magia astrológica, el inicio y fin de un día es cuando los primeros rayos del Sol se asoman por el este, y no a las 12 de la noche como estamos acostumbrados. Finalmente, necesitarás mucha creatividad y algo de conocimiento mágico para sustituir los materiales más difíciles de encontrar o los que sean peligrosos. Empezaremos por lo fácil. Estos son los instrumentos que no necesitan un procedimiento especial y se pueden conseguir de cualquier manera. Una caja lo suficientemente grande, una túnica ritual, una manta, 2 velas gruesas, un brasero, un incensario, mortero, carbón y cerillos, hilo virgen y un extintor o cubeta llena de agua. La caja debe ser grande, ya que en ella guardaremos todas nuestras herramientas, y estas vienen en diferentes formas y tamaños. La túnica ritual no necesita ser nada especial, basta con una prenda limpia, preferiblemente nueva. Sé que muchos estarán pensando en conseguir el típico atuendo de mago con túnica y mangas largas. Yo también quiero uno de esos, pero por seguridad recomiendo usar ropa común, ya que estaremos rodeados de velas y otras fuentes de fuego durante la operación y no queremos accidentes. Para el círculo mágico, pueden usar una manta de unos 2.75 metros cuadrados y dibujar sobre ella, o simplemente dibujarlo con un gis en el suelo donde vayan a trabajar. Las velas deben ser preferiblemente gruesas y largas. Jake Stratton Kent sugiere usar 2 candelabros altos a la altura de la cintura del operador. Esto es opcional.
Con 2 velas grandes es más que suficiente. También necesitaremos un brasero para quemar ofrendas e incienso. Puede ser de barro o metal. El hilo debe ser nuevo y de uso exclusivo para la operación. El verum especifica que debe ser tejido por una virgen, pero como es imposible de determinar si la persona que trabaja en la maquila aún puede usar un vestido blanco o de bodas, un hilo nuevo nos funciona igual. Y por último, pero muy importante, tengan a la mano un extintor o balde de agua. Estaremos rodeados de fuego e incienso, así que más vale prevenir. Todos estos objetos que acabo de mencionar pueden conseguirse fácilmente y sin rituales previos, a diferencia de las herramientas que veremos a continuación. Estas son herramientas que utilizaremos para nuestra operación y que deben prepararse bajo condiciones muy específicas. Comencemos con el aspersorio, el acetre, el agua y el incienso. Antes de preparar cualquiera de estos instrumentos, es necesario realizar la oración de la ablución. Esta es una breve plegaria para bendecir un pequeño vaso de agua y beberlo, con el propósito de purificarnos y evitar contaminar nuestras herramientas. Durante todo el proceso notarán que hay un fuerte énfasis en la pureza y la limpieza de los objetos. Así como un médico utiliza utensilios esterilizados para evitar infecciones, en las prácticas espirituales sucede algo muy parecido. Todo debe estar consagrado y limpio antes de usarse. Una vez que obtengan todos los instrumentos que mencionaremos a continuación, reciten sobre ellos la oración de los instrumentos, tal cual como indica el verum, junto con los 7 salmos penitentes, que vendrían siendo el 6, el 32, el 38, 51, 102, 130 y 143. Pueden hacerlo de 2 maneras. Realizar todas las oraciones una vez que tengan todos los instrumentos reunidos, o bien consagrar cada uno conforme los vayan consiguiendo. De momento solo tenemos que realizar nuestra oración de la ablución, tomar el líquido y ahora sí podemos proceder. El acetre y el aspersorio deben ser comprados o elaborados en el día y hora de Mercurio. El acetre puede ser de barro o metal, pero debe ser capaz de contener bastante agua. Sea cual sea la manera en la que lo obtengan, este debe tener grabados los nombres de Dios, que vendrán siendo Agla, Ja, El y Yahweh. El aspersorio también debe realizarse bajo las mismas condiciones astrológicas, y de igual forma puede comprarse o elaborarse. Si desean elaborarlo, lo pueden hacer usando menta, mejorana y romero, atados con un hilo, ya sea en sí mismos o en un palo corto. Recuerden bendecir con la oración de los instrumentos y los salmos. Esta debe ser agua pura, preferiblemente para consumo humano, y debe ser bendecida de acuerdo al rezo indicado en su libro. Necesitaremos varios tipos de inciensos, tanto para bendecir nuestros instrumentos como para usarlos durante el ritual. Es mejor conseguirlos en su estado natural, ya sean resinas, maderas, y evitarlos de aroma artificial, sobre todo por motivos de salud. Si prefieren usar palitos, asegúrense de que contengan ingredientes reales y que no huelan a detergente. Créame, ya aprendí por experiencia. Otra opción, si no quieren trabajar con humo, son los aceites aromáticos. De nuevo, elijan los más naturales posibles. Estos son los que vamos a usar. Para los instrumentos, aloe, frankincenso y maciz. Para el círculo mágico, antes de entrar, almizcle, ámbar, madera de aloe y frankincenso. Para el interior del círculo, una vez que entremos, maciz. Para ofrendar los espíritus, frankincenso. La madera de aloe, el maciz y el almizcle deben molerse por separado y guardarse en recipientes individuales. Cuando tengan todos los perfumes listos, reciten sobre ellos la oración de los perfumes. Estos primeros elementos deben prepararse antes de continuar, ya que todas las herramientas siguientes
deberán ser fumigadas con estos inciensos y bendecidas con el agua consagrada utilizando nuestro aspersor. Revisen su copia del Verum para seguir las instrucciones exactas sobre cómo fumigar y rociar cada herramienta. Este debe obtenerse el día y en la hora de Júpiter, cuando la luna está en creciente. Después de obtener este cuchillo, este debe bañarse en sangre de topo y jugo de flor de pimpinela. Y antes de que deciden ir a buscar a un pobre topo, recuerden que no es necesario realizar los actos más escabrosos descritos en este libro. Están en su libertad creativa buscar cómo reemplazar todos estos requerimientos. En este caso, bien pueden preparar un té que tenga el mismo color de la sangre, como la jamaica o jugo de betabel. Habiendo bañado el cuchillo con lo que espero solo sea agua de Jamaica, procedan a calentar este sobre las brasas en su brasero en el día y hora mencionados. Lo siguiente es un cuchillo para sacrificar una cabra para la realización del papel mágico. Este es un cuchillo diferente al anterior mencionado, por si no había quedado claro. Este debe obtenerse el día y hora de Marte en una luna nueva. Una vez obtenido, las letras AGLA deben ser escritas en cada lado del cuchillo. Les recuerdo, aquí no vamos a realizar ningún sacrificio animal, pero el cuchillo sigue siendo necesario. Más adelante verán por qué. Durante el día y hora de Mercurio, en una luna creciente, debe obtenerse una vara de madera de sauco, también conocido en inglés como Elderwood. Jake Stratton Kent menciona en su versión del Verum que cualquier tipo de madera hueca puede funcionar. En este caso, una caña es una excelente alternativa. Lo que decían utilizar, este debe ser una rama que nunca haya dado fruto y hay que cortar de un solo tajo. Una vez obtenido, este debe llevar grabada el símbolo de Frimost, como lo pueden ver en esta imagen. Para bendecirla, hay que recitar la oración de la vara, como indica el Verum. En el día y hora del sol, se debe obtener una varita de avellana cuya rama nunca ha dado fruto. Si esto no es posible, cualquier tipo de madera de un árbol que dé nueces es aceptable. De no encontrar fácilmente, Joseph H. Peterson, en su página Esoteric Archives, tiene una sección dedicada al lore de las varitas mágicas a lo largo de la historia de la magia, donde lista los diferentes tipos de maderas utilizadas en el arte mágico. Les recomiendo ampliamente darle un vistazo para encontrar sustitutos adecuados. Al igual que la otra varita, este debe ser de una rama que nunca haya dado fruto y cortada con un solo tajo. Después de obtener la vara, esta debe ser grabada con el símbolo de Clepot y bendecir con la oración de la vara. La pluma debe ser nueva. Puede ser una pluma real, una de inmersión o una más moderna. Si usan una pluma real, háganle los cortes necesarios en la punta para poder escribir, utilizando el cuchillo del sacrificio. Este paso debe hacerse mientras se recita la oración indicada en el Verum. Si prefieren una pluma de inmersión, estas pueden conseguirlas en tiendas de arte. Son un poco más costosas y requieren práctica, pero funcionan perfectamente para esto. Y si optan por una pluma más moderna, de esas de plástico, simplemente sáquenla de su empaque con el mismo cuchillo y recitan la oración de consagración mientras lo hacen. Si decidieron utilizar una pluma tradicional o de inmersión, necesitarán un tintero nuevo con los siguientes nombres escritos o grabados en algún lado de este: Yod-He-Va-He, Metatron, Yod-Kados, Elohim Sabaoth. Si están utilizando una pluma moderna, de esas de plástico, lo que pueden hacer es escribir en cinta adhesiva los nombres mencionados y pegarla a la pluma. Después de obtener la tinta, esta debe de exorcizarse, si así es, con el rezo indicado en el Verum, y luego vertirla en el tintero, mientras se recita otro rezo para bendecirla. Y con todo esto hemos terminado la parte de la creación de los instrumentos. Muy demandante, ¿no es así? Si organizan bien sus tiempos, esto podría tomarles unas 5 o 6 semanas si comienzan una luna creciente. Mi recomendación es que tengan paciencia.
y hagan reemplazos donde les sea más conveniente. Suponiendo que ya tengan todo, pasaremos a un último elemento necesario para el ritual. Probablemente es el elemento más importante. Los objetos anteriormente mencionados son cosas que podemos volver a usar en este e incluso en otros rituales. Pero la siguiente herramienta es algo único en el Verum, y lo debemos hacer cada vez que hagamos un nuevo ritual. El papel para el pacto. El Verum nos dice que se debe preparar la piel de una cabra joven para la creación del papel donde escribiremos nuestro contrato. Para este acto utilizaremos el cuchillo del sacrificio. Terminar con la vida de un animal puede que haya sido un acto más común en tiempos antiguos, cuando la mayoría de las personas vivían en zonas rurales y la crianza de animales para su consumo era algo de todos los días. Pero Kent nos dice que es totalmente justificable reemplazar este acto por uno que simula el proceso de sacrificar una cabra sin lastimar a nadie. Una vez más, el sacrificio animal o de cualquier ser vivo no es necesario para la efectividad de la magia. Bien, dejando en claro que nuestra cabrita vivirá un poco más de tiempo, esto es lo siguiente que vamos a hacer. Primero, hay que comprar papel o papel pergamino comprado específicamente para hacer magia. Puede ser cualquier tipo de papel, simplemente no utilizarlo para ninguna otra cosa. Vamos a ocupar nuevamente hilo virgen o hilo nuevo, nuestro cuchillo de sacrificio, sal, una vasija de cerámica, nuestra pluma y tinta bendecida, agua bendita en el aspersor, un cuchillo de avellana tallado, una tabla de madera del mismo tamaño o más grande que el papel, por último, piedras de río. Para cortar el papel de manera ceremonial, The Little Key nos da un proceso que simula el sacrificio de un animal. Durante la luna nueva, tomen el papel que van a utilizar para el contrato, enróllenlo en hilo, rocíenlo ligeramente sin humedecerlo mucho y fumíguenlo con los inciensos. Vamos a rociar el pergamino ligeramente con agua bendita todos los días hasta el primer sábado de una luna creciente. Y el domingo al atardecer, corte con su cuchillo del sacrificio el hilo que sostiene el papel, mientras dicen: te sacrifico en el nombre y honor nombre del espíritu con el que van a trabajar. Después de esto, extiendan el papel sobre una superficie plana mientras recitan el rezo que se encuentra en esta sección. Tomen el papel y esparzan sobre él sal y recen sobre ella la bendición de la sal mientras la espolvorean. Coloquen en un lugar donde reciba sol directo hasta el día siguiente, o sea, 24 horas. Después de esto, tomen una vasija o una olla de barro que contenga una tapadera. Después, en la parte exterior, inscribiremos los siguientes caracteres utilizando la pluma anteriormente hecha. Aquí necesitaremos otro pedazo de madera de avellana o un reemplazo adecuado para retirar la sal del papel, como si estuviéramos quitando el pelaje de un trozo de piel curada. El lunes por la mañana, tomen su papel y límpienlo de ser necesario de cualquier residuo de sal. Extiendan el papel sobre la tabla de madera y coloquen piedras en cada esquina y lado para mantenerlo extendido mientras dicen la oración de las piedras que indica el Verum. Después, reciten sobre el papel la siguiente oración: He, Agla, Hod, Hoi, He, Emmanuel. Resguarden este papel para que ningún espíritu se apodere de él. Al día siguiente, se debe recitar sobre el papel una misa de la Natividad para bendecirlo. Si diciembre aún está muy lejos para ustedes, o creen que su padre local no aprobaría bendecir un pergamino mágico para invocar demonios, alternativamente pueden buscar en YouTube una grabación de una misa de la Natividad y ponerla en presencia del papiro. Ya casi está todo listo. Queda crear el primer carácter que debe ser inscrito para la creación del contrato. Este debe realizarse en la hora y día de Marte. Tomen un trozo de pergamino y corten 3 cuadrados lo suficientemente grandes como para contener cada uno de los caracteres de Lucifer, Belzebub y Astaroth.
Y al reverso de este dibujaremos el llamado primer carácter que contiene nuestras iniciales. Para dibujarlos, añadan una gota de un líquido rojo, como el que utilizamos para nuestro cuchillo, y un poquito de polvo de incienso bien molido. Solo un poco, no queremos alterar mucho la viscosidad de la tinta. Una vez terminado, fumiguen los caracteres con el incienso mientras recitan la invocación del espíritu del este. Coloquen los sellos en colgantes o bolsitas separadas. Márquenlos para su fácil identificación. Estos sellos que acaban de hacer fungen como un sello de autoridad para llamar y comandar espíritus. Estos pueden reutilizarse siempre y cuando los nombres de los superiores coincidan con el espíritu que van a invocar. 3 días antes del ritual, debemos pasar por un periodo de purificación, donde debemos recitar la oración de Astrosio y abstenernos de todo pecado. Verum no especifica qué significa abstinencia de todo pecado, aunque sé que al principio esto parece bastante obvio. Como mínimo, al menos debemos abstenernos de consumir productos intoxicantes, estupefacientes recreativos y practicar el celibato. En cuanto a la comida, la práctica usual en estos casos es pasar por un periodo de ayuno, comer poco o comer comida no muy sabrosa. Antes de que procedan a hacer cambios en su dieta, les recuerdo que esto puede ser muy peligroso si padecen condiciones metabólicas u otras enfermedades. Consulten con su médico antes de realizar este procedimiento. También el tiempo que pasemos frente a nuestras pantallas debe ser reducido al mínimo. De ser posible, en lo absoluto, o al menos no de manera recreativa. Preferiblemente se debe usar este tiempo para estudiar a más detalle el ritual y meditar. El rezo de Astrosio es un rezo que se puede encontrar no solo en el Verum, sino también en el papiro griego mágico y la llave de Salomón. Verum usa una versión modificada y se debe recitar una vez al despertar, 2 veces a la mañana, 3 al mediodía, 4 en la tarde, 5 al atardecer y 6 veces antes de ir a dormir. Esto se debe hacer todos los días durante el periodo de purificación. En resumen, durante los siguientes 3 días no harán otra cosa que no sea rezar, comer modestamente, estudiar y meditar. Para el 4.º día, estamos listos para nuestro ritual. Para este punto, nosotros tenemos que tener listos herramientas para el ritual, como son los cuchillos, tintas y varitas, el primer carácter, siendo usado como un colgante, y el mago debe estar purificado, con la vestimenta adecuada y ha rezado en los últimos días. Ahora sí, estamos listos. En su edición del Verum, The True Grimoire, Kent nos da una sugerencia de círculo mágico para usar en esta operación, ya que el Verum no ofrece una opción, solo dice círculo mágico. Joseph H. Peterson argumenta que este círculo en verdad está explícito en el Verum, y es básicamente la segunda versión del sello de Sirlin, ya que contiene direcciones cardinales. Aunque tampoco el libro es como si fuera muy explícito decir que este es el círculo, por lo que aún quedan dudas. Por otro lado, esta es la opción que Kent ofrece, y si bien es efectiva, al final esta es solo una sugerencia. Si no están seguros, un círculo simple con los nombres de Dios, como el círculo interno del Heptamerón, también puede funcionar. Sea cual sea el círculo con el que decidan trabajar, es necesario colocar el pentáculo de Salomón en cada dirección cardinal. Este puede ser dibujado o pintado de la manera que más les plazca. Dentro del círculo, coloquen el brasero, cuchillo ceremonial y varitas. Por fuera del círculo, quemen el incienso indicado, almizcle, ámbar, madera de aloe y franquincienso. Una vez esté bien perfumada el área, entren al círculo y quemen en el brasero almizcle. Después, con el cuchillo ceremonial, no el del sacrificio, comiencen a trazar la orilla del círculo en contra de las manecillas del reloj. Recojan sus 2 varitas y reciten el Salmo 51. Con esto estamos dando inicio a nuestro ritual y podemos escribir los términos y condiciones de nuestro contrato.
Y créanme, no es peor que las cosas a las que de seguro han accedido cuando descargan software. Estando en el centro del círculo, saquen su pergamino y escriban el sello de Sirlin y reemplacen las iniciales A y D con las suyas. Después de esto, debajo inscriban el sello y nombre del espíritu que van a llamar. Como ejemplo, usaremos el signo de Claunek, quien es el predilecto para conseguir riquezas. Habiendo terminado de dibujar el sello de Sirlin y de nuestro espíritu, debemos recitar 7 veces el conjuro del espíritu comandante. Debemos ofrendar frankincienso mientras hacemos esto. Después de esto, el espíritu aparecerá ante ustedes, ya sea en una visión mental o física. Si no pasa nada, no se preocupen. Esto es perfectamente normal y es común en la invocación de espíritus. Esto no es como en las películas, bajen sus expectativas. De cualquier modo, deben recibir al espíritu con amabilidad. Antes de proceder con lo que quieren obtener, pregunten al espíritu sobre quién es él, qué más les puede enseñar y si están de acuerdo en trabajar para ustedes. Una vez que hayan realizado esta conexión con el espíritu, es momento de declarar cuál es su intención. Siguiendo con el ejemplo de Claunek, aquí podemos pedirle que nos ayude a incrementar nuestras ganancias monetarias, sellar tratos importantes o encontrar tesoros, lo que sea que ustedes necesiten que esté relacionado con el poder del espíritu. Después, pregunten qué pueden darle a cambio de sus servicios. Aquí es importante recordarles que no es necesario seguir los ejemplos faustianos y ofrecer nuestras almas o cualquier otra cosa salida de proporción. Los espíritus del Verum piden cosas muy sencillas como piedras preciosas, incienso o incluso nueces. Cuando estén satisfechos con los términos y condiciones, les damos permiso de partir. Quemen en el brasero su contrato, sí, así es. Apaguen las velas y recogemos nuestros materiales. Guarden todo en su lugar indicado y podemos seguir con nuestra vida diaria y mundana. El libro no indica sobre qué hacer después, pero mi recomendación es que prosigan con su vida normal sin pensar mucho si dio resultado o no. No hay una regla que diga cuánto tiempo tiene que pasar para saber si las cosas funcionaron, pero esperar pacientemente es lo mejor que pueden hacer. Y ya está. Hemos realizado nuestra primera invocación del Grimorium Verum y seguimos con vida. Este es uno de mis grimorios favoritos para conseguir bienes materiales. Y si bien puede resultar una molestia realizar todo el proceso la primera vez, creo que vale la pena por el simple hecho de crear las herramientas, ya que después de terminarlas, el mago cuenta ahora con un repertorio de cuchillos y varitas que le pueden ser útiles en otros trabajos. En la siguiente ocasión hablaremos del libro en sí, como sus orígenes, traducciones e influencias en el mundo de la magia y hechicería. Dejen en los comentarios cualquier pregunta que tengan sobre este u otro tema de la magia, y les responderé al final del siguiente video. Muchas gracias por ver el video, espero les sea útil y nos vemos hasta la próxima.